codo, así que ahí ya les pongo para compartir. Esperen que permito que ingresen los compañeros que están un poco rezagados. Muy bien, veamos ahora. A ver qué pasa. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a empezar, como ya les dije, con codo. Un pequeño repaso de la anatomía. El codo es una articulación muy compleja. Si bien no tiene mucho movimiento, básicamente flexo-extensión a través de la articulación húmero-cubital y pronosupinación a través de la articulación radiocubital. Pero el codo fundamentalmente tiene mucha estabilidad, ¿bien? Porque debido a su función, justamente lo que necesitamos es eso. Y una particularidad que se recalca siempre en todos los tratados de anatomía es la forma helicoidal que tiene en lo que es la tróclea o garganta, que es la articulación húmero-cubital. Y eso se debe a que el codo, cuando ustedes lo flexionan, la mano se acerca a la cara. Y cuando ustedes extienden el codo, la mano se aleja del cuerpo. Porque cuando ustedes se tienen que llevar comida a la boca o elementos a la cara o lavarse la cara, etcétera, etcétera, la mano tiene que estar cerca de la cara, o sea, tiene que acercarse al centro del cuerpo. Pero cuando ustedes llevan bolsas colgando, la mano tiene que estar lejos del cuerpo, si no se chocarían con las piernas todo lo que carguen. Entonces, por ese motivo, la naturaleza diseñó esa forma helicoidal de la tróclea humeral, justamente para eso, para que en la flexión la mano se acerque al centro del cuerpo y en la extensión se aleje del centro del cuerpo. Lo cual lo hace muy complejo y a veces difícil de reparar en caso de fracturas. Y tenemos también la articulación húmero-radial, que también participa en la flexoextensión y en la pronosupinación, que es una articulación, una glenoidea, digamos, una bocha con un plato, y después tenemos una articulación trocoide, la radiocubital, que es donde se realiza la pronosupinación pura. O sea que son 3 articulaciones en una, y por eso la complejidad. Bien, repasamos, la húmero-cubital es troclear, o sea que ahí se hace básicamente flexoextensión. La húmero-radial, que es una glenoidea, que teóricamente debiera tener movimiento en todos los planos, pero solamente tiene flexoextensión y rotación debido a que es una articulación compuesta, la del codo, entonces no permite toda la movilidad. Y por último, la cúbito radial, que es trocoide. Bien, y acá lo que tenemos es la articulación radiocubital o cúbito radial proximal, porque también hay una distal que también es trocoide, y que obviamente esto funciona como una gran articulación, todo el antebrazo. Después, bueno, algunas características importantes, las fosas que tiene el húmero
distal, 2 anteriores y una posterior, que básicamente son para que las saliencias óseas tengan un lugar tanto en la flexión, la apófisis coronoides se introduce en la fosa coronoide, lo mismo que la cúpula radial se introduce en la fosa radial, y el olecranon en la extensión se introduce en la fosa olecraniana. Esto es importante porque cuando reparamos una fractura en esta región, tenemos que ser muy cuidadosos de respetar, de conservar estas fosas, porque cualquier elemento extraño, ya sea material de osteosíntesis o ya sea mal reducida la fractura, que haya restos óseos en estas fosas, limita la flexoextensión. La cápsula articular, bueno, pasa justamente bien por el borde de estas fosas, bien, básicamente incluyendo todas las superficies articulares. Son muy importantes en el codo, porque como yo les dije, el codo, la gran particularidad que tiene, que es muy importante, es la estabilidad. Porque ustedes cuando llevan peso, o sea, un balde, por ejemplo, la bolsa de supermercado cargada, lo que necesitan es que el codo esté firme. Porque si no, si fuera inestable, iría flameando el codo, digamos, moviéndose según el peso y el movimiento de la bolsa o lo que lleven cargado. Y esta estabilidad la da, aparte de la cápsula articular, un grupo de 4 ligamentos, bien, un ligamento anterior, que el ligamento anterior básicamente cubre toda la cara anterior del codo, va prácticamente desde las fosas anteriores hacia lo que es la cara interna de la apófisis coronoides, la cara externa de la apófisis coronoides. No es tan importante, lo mismo el ligamento posterior, que el ligamento posterior está dividido en 3 capas, una capa de fibras transversas que van desde el húmero hasta hasta el olecranon. Después tiene una segunda capa de fibras transversales que van entre los bordes del húmero, de la fosa olecraniana del húmero, y por último una capa de fibras oblicuas. Y después los ligamentos más importantes en la estabilidad del codo son los ligamentos colaterales. Un ligamento colateral radial y un ligamento colateral cubital. El ligamento colateral radial o ligamento colateral interno va desde el epicóndilo y tiene 3 fascículos. Un fascículo anterior que pasa por delante de la cúpula radial, reforzando el ligamento anular del radio proximal, y se inserta en la cara externa de la apófisis coronoides. Un ligamento medio que también sale del epicóndilo y en lugar de abrazar por adelante la cúpula radial, la abraza por detrás y se inserta en el borde posterior de la cavidad sigmoidea del cúbito. Y por último, el ligamento, el fascículo posterior, o la cintilla de Bardinet, también se conoce, que también va desde la epitróclea al borde interno del olecranon. Después también hay un ligamento que es más pequeño, que se llama ligamento de Cooper, que va desde el borde interno del olecranon hasta la cara interna de la apófisis coronoides. Y este ligamento en realidad lo que hace es contener la masa adiposa medial que hay en esa zona del codo. Y después tenemos el ligamento colateral cubital o ligamento colateral interno, que tiene
también 3 fascículos. Bien, un fascículo anterior, que va, esto en lugar de ir desde el epicóndilo, va desde la epitróclea hacia la cara interna de la apófisis coronoides, un ligamento medio, también desde la epitróclea hasta también la coronoides, y un fascículo posterior que va desde la epitróclea al olecrano. Bien, ahí los vemos. Ligamento colateral radial, esto acá vemos el asa anterior, cómo refuerza el ligamento anular, y el ligamento interno o cubital, cómo va básicamente hasta la apófisis coronoides, todas las fibras se insertan alrededor de la apófisis coronoides. Estos 2 ligamentos son muy importantes para la estabilidad del codo. Después tenemos el ligamento anular, que el ligamento anular va desde el borde anterior de la cavidad sigmoidea menor, pasando todo alrededor del radio proximal, hacia el borde posterior de esa cavidad sigmoidea. Y lo que hace es abrazar la cúpula radial, la cabeza del radio, evitando que la cúpula del radio se luxe, tanto hacia afuera como hacia adelante o hacia atrás. También el codo está reforzado por un gran número de músculos periarticulares. Entre ellos, bueno, el braquial anterior, que el braquial anterior, ustedes ya saben que va desde el húmero hasta el extremo proximal del cúbito. El bíceps, que va desde la escápula hasta la tuberosidad bicipital del radio. Después tenemos los músculos epicondilios, los músculos epitrocleares, los epicondilios, que son los extensos supinadores, porque son los que hacen la extensión y la supinación del antebrazo. Y los epitrocleares, que son los flexopronadores, porque producen básicamente la flexión de los dedos, la muñeca, y la pronación del antebrazo. Esos músculos también dan estabilidad. Y por detrás tenemos al tríceps, que va también desde el húmero hasta el olecrano. Lo que es importante en el codo, que en un espacio muy reducido pasan partes nobles muy importantes. No solamente la arteria humeral, que después se divide en radial y cubital, sino que pasan los nervios mediano por delante, radial por el lado externo, y el cubital por el lado interno del codo. Entonces esto es muy importante tenerlo presente, porque estas relaciones, en casos de fracturas o luxaciones, les tiene que hacer pensar de posibles lesiones, tanto de la arteria humeral como de los nervios principales del miembro superior. Para que ustedes vean cómo el nervio mediano pasa por delante de la articulación del codo, bien por delante. El nervio cubital pasa por detrás de la epitróclea, muy pegada a la epitróclea. Y el nervio radial, como después de hacer una curva espiral rodeando el húmero, porque ustedes fíjense acá, empieza en cara interna del húmero, pasa por detrás en el canal de torsión entre los haces del tríceps y sale en cara externa del codo pasando por delante del epicóndilo. O sea, en el tercio distal del codo, ahí está
el nervio radial pasando bien cerquita. Es muy importante, como siempre, la semiología y la movilidad del codo. Cuando está totalmente extendido, es 0 grados de extensión. Hay gente que es hiperlaxa o marfanoide, que pueden tener una hiperextensión del codo. O sea, cuando ustedes le piden que extiendan el codo, hace una curvatura anterior en la extensión máxima. En ese caso, que es constitucional, ustedes tienen que poner extensión menos 5 grados, porque tiene 5 grados de hiperextensión, porque 0 grados es el brazo bien derecho. Y la flexión máxima del codo es de 145 grados. Nosotros consideramos que, porque se han hecho obviamente trabajos científicos que han probado que el rango útil de movilidad del codo es de 100 grados. Por lo tanto, si un paciente después de un accidente quedó con algún problema y tiene, por ejemplo, de extensión 20 grados, o sea, ¿qué quiere decir? Que está flexionado en la extensión máxima, el codo no lo puede extender a 0, sino que le queda levemente flexionado en 20 grados de flexión en la extensión máxima, y tiene 120 grados de flexión, porque es lo máximo que puede flexionar por la rigidez que le dejó de secuela la lesión que tuvo, quiere decir que ese rango es funcional, porque si ustedes hacen 120 grados de flexión máxima, menos 20 grados, que es lo que perdió de extensión, en total le da 100 grados de flexo-extensión, lo cual se considera funcional. Ustedes fíjense, tienen que hacer la comparación de la extensión del codo, porque el paciente puede tener a veces, ya sea porque es fisicoculturista, puede tener retracción muscular y no poder extender del todo. Entonces, para ver cómo es constitucionalmente, tienen que evaluar los dos brazos, o sea, le tienen que hacer extender los dos codos. La pronosupinación, que es otra cosa que tienen que evaluar, pueden considerar 0 grados, ya sea el punto medio, que acá está en 90, y hacer para un lado o para el otro, que son 90 y 90, o como está acá, considerar 0 grados la supinación máxima, la pronación intermedia 90 grados y la pronación total 180 grados. Puede ser un poco menos la pronosupinación, puede ser de 80 grados, 90 grados de supinación y 80 grados de pronación. Siempre la pronación puede ser un poquito menos normalmente. Y esto es importante, que cuando lo testen a la pronosupinación, el codo del paciente tiene que estar pegado al tronco, porque si no puede compensar, puede agregar grados de movilidad haciendo rotación del hombro. Para eliminar el factor de rotación del hombro, el codo del paciente tiene que estar pegado al tronco para medir bien la pronosupinación. Como yo les dije, cuando ustedes hacen la flexión del codo, la mano se acerca al cuerpo. Y cuando ustedes hacen la extensión, la mano se aleja del cuerpo, haciendo un ángulo hacia afuera que es un ángulo de valgo. El ángulo hacia afuera se llama valgo. Si el ángulo fuera hacia adentro, se llama varo. ¿Bien? Lo normal es un ángulo de valgo, que es de 5 grados en el hombre y de aproximadamente 10 grados en la mujer. También se lo conoce como ángulo de carga, por lo que yo les dije, cuando ustedes llevan un balde, una bolsa, algo, colgando, tomado por la mano, si el codo no tuviera este ángulo de carga, nos chocaríamos el balde o lo que llevemos con las piernas. Entonces, por eso es este ángulo, ¿bien? Y eso se da, como yo les expliqué, por esa forma espiralada de la articulación de la tróclea del codo. Pero también por diferentes problemas, patologías, como puede ser inestabilidad o fracturas mal curadas, podemos tener los dos extremos mal,
digamos, un codo varo, o sea, fíjense acá a su izquierda en la imagen, cómo este chico tiene un codo que perdió el ángulo de carga y al contrario, tiene un codo varo, o sea que la mano en la extensión del codo se acerca al cuerpo. Esto es muy incapacitante, muy incómodo, porque ustedes miren esta posición viciosa del codo, como la mano se acerca al centro del cuerpo, o sea que este brazo o sea, si lleva una bolsa, le va pegando con las rodillas. Entonces es muy incapacitante. El codo tolera muy mal el varo, no solamente por esta incomodidad de tener la mano aproximada al cuerpo, sino aparte porque la articulación del codo no está diseñada para esta posición. Por lo tanto, esta posición viciosa de la articulación hace que el desgaste articular sea acelerado y un chico, si lo dejamos así para toda su vida, termina con una artrosis severa de codo en relativamente poco tiempo. Y en el otro lado, y ahí está la importancia de comparar, vemos, en este caso del medio, un chico que tiene el brazo derecho con un codo valgo, pero valgo excesivo. Y esto es producto de una inestabilidad. Bien, esto se le va demasiado afuera. Ustedes comparan el ángulo de valgo normal de su brazo izquierdo con el ángulo del brazo derecho y van a ver cómo está aumentado el valgo del brazo derecho. Y esto genera fundamentalmente problemas en el nervio cubital, que como ustedes ya vieron en las imágenes anteriores, va por la cara medial del codo, pasa por detrás de la epitróclea, y después sigue su trayecto en el antebrazo, por la cara anterior del antebrazo. Pero como pasa por detrás de la epitróclea, un codo valgo lo que hace lo estira al nervio, provocando sintomatología nerviocubital. De hecho, esta persona consultó por lo que después vamos a ver en las neuropatías por atrapamiento, una neurodositis cubital, una neuropatía del nervio cubital producto de la elongación que produce esta posición anómala de valgo excesivo del codo. También tenemos que inspeccionar bien el codo por tumoraciones, hematomas, equimosis, etcétera, etcétera. En el codo es sobre todo la cara posterior del codo, es una localización muy frecuente tanto de bursitis, esta es una bursitis olecraniana, fíjense el rubor, la tumefacción, y el calor. Las bursitis pueden ser traumáticas o pueden ser infecciosas. Bien. También es un sitio muy frecuente de establecimiento de tofos gotosos, en la hiperuricemia, en la gota, un sitio muy frecuente donde podemos encontrar tofos, acumulaciones de ácido úrico, es en el olecranon, en la cara posterior del codo. También esta equimosis, que es muy importante porque esto indica que muy probablemente este paciente tenga lastimado o lesionado el ligamento colateral medial del codo, muy importante en la estabilidad del codo, con lo cual después de confirmar las lesiones de estos ligamentos hay que repararlos quirúrgicamente y entonces esto es un signo indirecto de posible ruptura. También se dan fracturas de húmero proximal, porque como ya les había explicado en las fracturas de hombro, la sangre va hacia los lugares de clives, entonces podemos tener un hematoma producto de la caída de la sangre de una fractura de húmero. Pero si ustedes tienen un paciente con un traumatismo de codo y viene con esta marca, tienen que sospechar de una lesión del ligamento colateral. A la palpación el codo tiene básicamente 3 accidentes. Bien, en la cara interna del codo
la cara interna del codo, tenemos la epitróclea, que es el accidente óseo más notorio, más saliente, es la saliencia más notable. En un paciente delgado se nota perfectamente. Hacia el lado externo tenemos el epicóndilo, que es menos notable que la epitróclea. Y en la cara posterior tenemos el olecranon. Y si ustedes se fijan en un codo normal, cuando ustedes palpan estas tres saliencias, forma un triángulo isósceles, o sea, un triángulo con los tres lados iguales. Bien. Si llega a haber alguna deformidad o no pueden palpar correctamente en esta posición con el codo flexionado a 90 grados, las tres saliencias en un ángulo, en un triángulo casi perfecto, quiere decir que hay algo mal. O la articulación está fuera de la posición normal, o hay alguna fractura, o algo pasa. Porque en la flexión se tiene que formar un triángulo perfecto. Y cuando extienden el codo, las tres saliencias se alinean. Forman una línea. Bien, lo mismo, si ustedes se encuentran con que el olecranon, por ejemplo, está más abajo, o sea, sigue formando un triángulo, es que la articulación no está en su posición o algo pasa, o una fractura, algo pasa. Después, obviamente, hay que ver la estabilidad del codo. Y esto se realiza con una maniobra que se llama bostezo, que eso también lo van a ver en rodilla. Tenemos el bostezo interno y el bostezo externo. ¿Y cómo se hace el bostezo? Bueno, se toma con una mano la muñeca, con la otra se fija el codo, y con una leve flexión de aproximadamente 30 grados del codo, lo que se hace es un poco de presión hacia los costados, hacia afuera, para ver si hay bostezo interno, y hacia adentro para ver si hay bostezo externo. El codo tiene un mínimo, un pequeño movimiento de varo valgo. Bien. Ahora, si ese movimiento es demasiado amplio, quiere decir que el ligamento está roto. O sea, si nosotros aplicamos fuerza desde la cara interna hacia afuera de la muñeca y el codo se abre mucho del lado interno, quiere decir que el ligamento colateral medial está roto. Si nosotros aplicamos la fuerza al revés, o sea, una fuerza de varo, o sea, tratando de llevar la muñeca hacia el centro del cuerpo, y la cara externa de la articulación se abre, el bostezo es positivo externo y quiere decir que el ligamento colateral externo está roto. Como ya les vengo diciendo y los vengo aburriendo, pero esto es muy importante, las radiografías de frente y perfil, siempre par radiológico. El codo es una articulación muy compleja, donde es muy frecuente pasar por alto cosas. Entonces, mínimo, ustedes si están en una guardia, mínimo, un buen frente de codo y un buen perfil. ¿Y por qué digo buen frente o buen perfil? Porque yo lo que les cuento son cosas de la experiencia y son cosas que ocurren realmente, a veces porque el paciente está dolorido, o sea, con buena intención, no por mala gente, pero por buena intención. El paciente está muy dolorido, entonces el técnico no lo quiere molestar y les manda una radiografía de frente nomás. ¿Y qué pasó con el perfil? No, porque el paciente está muy dolorido, no le quise. Bueno, no, es fundamental, frente y perfil para no pasar por alto lesiones que pueden ser importantes. Por otro lado, en algunas fracturas, si nosotros sospechamos fracturas de cúpula radial o de olecranon, como ustedes se pueden fijar en el perfil, o sea, en la radiografía su derecha, cómo se superpone el olecranon, que es este piquito que se ve acá, con la cúpula radial. Entonces, a veces para ver bien y diferenciar si hay un trazo de fractura en la coronoides o en la cúpula radial,
tenemos que hacer también radiografías oblicuas, ¿bien? O sea, que se los digo para que vean que existen otras incidencias radiológicas que pueden ser muy útiles, que son las oblicuas, pero mínimo un frente y un perfil seguro. Y después lo que ayuda muchísimo en las fracturas, muchísimo, es la tomografía. Sobre todo con reconstrucción, porque hay pequeñas fracturas. Fíjense, esta fractura de la cúpula radial pudiera pasar por alto esta fractura en una radiografía. A lo mejor uno mira una radiografía y dice, no veo nada. Y es un hundimiento de la cúpula radial. Bien, y si ustedes la ven en el perfil, fíjense que no es tan poquito el hundimiento, como hay más desplazamiento. Bien, y cómo también está asociado a otro tipo a otras fracturas, y entonces la tomografía computada es esencial. Aparte, con la tomografía computada nos permite ver, fíjense acá, el pico de, esta es la coronoides, cómo está también fracturada la coronoides, y esto es importante porque las fracturas de coronoides, sobre todo de esta faceta, que es la faceta medial de la coronoides, que es donde se inserta gran parte del ligamento colateral medial, si está rota, como se ve acá, y desprendida, eso nos genera una inestabilidad porque está arrancada esta pastilla ósea con el ligamento colateral medial. O sea que si nosotros no reponemos esta pastilla ósea, no la ponemos en su lugar y la fijamos con tornillos o con placas con tornillos, nos va a quedar un codo inestable. Entonces es muy importante ver todas las lesiones y para eso la tomografía es de una ayuda invalorable. Y la resonancia tiene su utilidad, lógicamente, en todo lo que es lesiones de partes blandas. Fundamentalmente para evaluar bien los ligamentos colaterales, que en la tomografía no se ven los ligamentos y en la radiografía tampoco, pero en la resonancia se ven los ligamentos colaterales, como alguna otra lesión, como puede ser un arrancamiento de la porción larga del bíceps, desde la tuberosidad bicipital, lesiones musculares, o sea, pone en evidencia lesiones de partes blandas con mayor nitidez. Bien, entonces, ya vimos lo que es anatomía y semiología de codo. Ahora vamos a pasar a fracturas de codo. Si van teniendo alguna duda, me preguntan, sin ningún problema. Y bueno, en el codo se puede fracturar ya sea el húmero distal, el radio proximal y el cúbito proximal. Nosotros por una cuestión de tiempo vamos a ver las más frecuentes y más graves, si quieren llamarlo de alguna forma, que son las fracturas de húmero distal. Bien. Las fracturas de húmero distal son el 0,5% del total de fracturas en el adulto. No son tan frecuentes en el número global, en el número total de fracturas, pero fíjense la segunda parte. Equivalen, el 80% de estas fracturas son intraarticulares, o sea que afectan a la articulación del codo. Por lo tanto son quirúrgicas, o sea, son fracturas graves, serias, en cierto punto. Estas fracturas son más frecuentes en mayores de 60 años, sobre todo en mujeres por la disminución de la densidad ósea por la osteoporosis. Pero a través de pero se ven en personas jóvenes. Y lo que más llama tumefacción, la impotencia funcional y el gran hematoma que genera en toda la región del codo.
Profe, disculpe, se le está cortando. No te escuché. Que se te corta, profe. Ah, sí. A ver, ¿ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí, por ahí es un problema de velocidad de conexión. A veces no sé por qué problema. Bueno, acá en el diagnóstico por imágenes es muy importante las radiografías de frente y perfil. Acá por cuestión de espacio. ¿Se le desconectó? Sí. Sí. Sí, a mí Se me pareció desconectó. que abandonó la... Creo que se le desconectó porque abandonó la llamada. Pobre. ¿Alguien tiene el email del profe o algo para comunicarse? Ahora mando No, por WhatsApp. No, yo no tengo. Ciento desplazadas, y como vimos, el 80% Profe, intraarticular. se cortó. ¿No? De fracturas, las fracturas intraarticulares tienen que ser perfectamente Profe, no lo escuchamos bien y tampoco vemos la reducidas. pantalla. Sí, No lo escuchamos bien y tampoco vemos la pantalla. Se le volvió a salir. Fue. Ay, bien, bien. No, pero creo que él no se dio cuenta que se le cortó la primera vez. Tipo, él siguió todo el tiro. Ay, no. Con razón. Si quieren ahora cuando se vuelva a conectar le preguntamos el Sí. WhatsApp o el email para poder comunicarnos y que se entere. Sí, ahí le El pusieron. WhatsApp está en el grupo, ahí le hablaron. Claro, porque él tiene abierto el power, entonces no ve la llamada que se le corta.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ahora sí, se te había cortado un rato largo. Sí, tengo un problema, tuve que cambiar de señal porque, perdón, ahí seguimos. Nos quedamos en semiología. Sí, Ah, eso me lo- ¿de semiología no escucharon más nada? No, Claro, No, pero- está ahí. Bueno, el pago que decía... bueno, vuelvo. No, de semiología sí vimos, no vimos de fractura. Por eso, vuelvo a empezar con el de fractura entonces. Esperen un segundito. Es fractura. Buenísimo. Perdón, ahí lo vuelvo a iniciar, al de fractura. Vamos a volver a empezar. Entonces. Volvemos a empezar con el de fractura. Bien. Entonces. A ver. Como les decía, vamos a ver, las fracturas de codo, tenemos fracturas tanto del húmero distal, como del radio proximal, como del cúbito proximal. Nosotros vamos a ver la de húmero distal, porque son las fracturas más frecuentes y las que tienen mayor complejidad. Porque si bien no son muy frecuentes, en el total de las fracturas, representan el 0,5% del total de las fracturas, pero el 80% de estas fracturas son intraarticulares, o sea, afectan a la articulación, y por lo tanto son quirúrgicas. Son más frecuentes en mujeres mayores de 60 años porque este tipo de fracturas tiene relación con la osteoporosis, aunque en la actualidad, con la problemática de la accidentología, o sea, de los accidentes de tránsito, caídas de moto, accidentes de auto y accidentes laborales, también lo estamos viendo en personas jóvenes, aunque es menos frecuente en personas jóvenes y es más frecuente en personas mayores de 60 años, sobre todo mujeres. Y lo que vamos a ver básicamente es este cuadro, un paciente que después de una caída, puede ser de la bicicleta, puede ser de su propia altura, presenta dolor, tumefacción en el codo, impotencia funcional, o sea, no lo puede flexionar ni extender por el dolor, y hematoma. Es muy importante el diagnóstico por imágenes, las radiografías de frente y perfil. Yo acá puse el frente solo porque no tenía espacio, pero frente y perfil siempre. Y en estas fracturas complejas, porque hay fracturas como esta, multifragmentarias, es esencial, indispensable, de una utilidad enorme la tomografía computada para planificar la reconstrucción de esta fractura, para ver bien todos los fragmentos. La resonancia no tiene mucho lugar, mucho espacio en esta patología, porque los ligamentos generalmente en este tipo de fracturas están respetados, porque lo que se rompió es el hueso, los ligamentos siguen en su lugar. Y en esta bolsa de huesos, una resonancia en realidad no permite distinguir nada. ¿Bien? Entonces, no tiene indicación una resonancia en esta fractura, sí la tomografía computada. La clasificación de la AO, como ya hablamos en la primera clase, que básicamente AO tiene clasificaciones para todas las partes de la anatomía. De todas formas, como yo les fui diciendo en las otras charlas, hay clasificaciones particulares, pero bueno, acá en el húmero distal, la clasificación de AO es la más utilizada en la actualidad, y que como ya les había explicado, va desde menos complejo a más complejo. A es menos complejo que B y menos complejo que C, las C son las más complejas, y de 1 a 3, de menos complejidad a mayor complejidad también. Entonces, en el caso del húmero distal, las tipo A son las extraarticulares, o sea, las que no afectan la articulación. La A1 es de las tuberosidades, en este caso en la imagen se ve la epitróclea, pero puede ser del epicóndilo. Las tipo A2 son las metafisarias de trazo simple,
y las tipos 3 son las metafisarias de trazos complejos o de varios fragmentos. Las tipo B son las articulares parciales, o sea, no está afectada toda la articulación, solamente una parte de la articulación. Y las tipo C son las articulares completas o complejas, que son varios fragmentos, ya sea de la articulación o varios fragmentos metafisarios. Y estas fracturas, como el 80% son intraarticulares y están siempre desplazadas, inclusive las extraarticulares están desplazadas, el tratamiento, salvo muy pocas excepciones, es quirúrgico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en las fracturas articulares, como vimos en la primera clase, hay que reducirlas perfectamente y fijarlas bien para que el paciente pueda mover lo antes posible. Bien, entonces en este caso, lo que más se utiliza es la osteosíntesis con placas y tornillos, después de armar la fractura. Hay que tener mucho cuidado con el nervio cubital que pasa muy cerca de la articulación. En este caso, fíjense cómo está con una cinta, lo tenemos al nervio cubital bien identificado, porque si no hacemos esto, que hay que hacerlo en los primeros pasos de la cirugía, fíjense acá, arriba a la derecha, cómo el nervio cubital está con ese lazo. Si no lo hacemos al principio, es muy probable que sin querer le pongamos una placa encima, lo dañemos, mientras reducimos la fractura, etc. Entonces hay que tener cuidado. Rápidamente, las fracturas de cúpula radial son menos frecuentes que las de húmero distal. La clasificación que se utiliza acá es la de Mason, que son las fracturas tipo 1 sin desplazamiento, las fracturas tipo 2, trazo simple con desplazamiento, las fracturas tipo 3 son multifragmentarias, o sea, con varios fragmentos o con una separación cuando una fractura del cuello muy grande. Y esta clasificación, digamos, el tipo 3, en principio son irreconstruibles, ya sea por la cantidad de fragmentos que tiene o porque esta separación tan amplia hace que la cúpula radial se quede sin riego sanguíneo y vaya a la necrosis. Por lo tanto, las tipo 3, lo más probable es que tengamos que hacer una prótesis y no las podamos solucionar. Y las tipo 4 son las luxofracturas. Ustedes fíjense, los tratamientos. En una fractura simple se puede hacer una osteosíntesis con tornillo y en las fracturas complejas se coloca una prótesis. Un apartado aparte, valga la redundancia, un apartado merecen las fracturas supracondilias en los niños, que son las fracturas de codo en los chicos, que después de las de clavícula y muñeca son las terceras fracturas más frecuentes en el miembro superior. Y tienen mucha importancia porque aparte de su frecuencia, pueden generar severos problemas vasculonerviosos. Y esta fractura se da por una caída con el codo en extensión. Vamos a ver, obviamente, dolor y tumefacción en el codo. Es muy llamativo que si ustedes están en una guardia pediátrica o en una guardia general y cae un chico que se cayó con el codo extendido, ya sea de la bicicleta o estaba jugando en una tribuna ahí del club y se cayó, que probablemente venga y la madre les diga, no, yo lo traigo porque tuvo la caída esta, le dolió, lloró, pero después se calmó. Pero mire, doctor, está jugando con el autito, pero juega con la mano izquierda y la derecha, que es la que se golpeó, no la mueve. Y eso es muy llamativo. Siempre que un chico, por más que esté aparentemente bien jugando, hace como una supresión de un miembro, o sea, no usa, ya sea el bracito, la mano, la muñeca, es porque tiene algo. ¿Bien? Y la clasificación de este tipo de fracturas es la clasificación de Gartland. Y se clasifican en Gartland 1, que son las no desplazadas,
Acá el tratamiento es ortopédico con un yeso. Las Garland 2 están anguladas, generalmente tienen una angulación posterior y obviamente que hay que reducirlas, hay que acomodar estas fracturas y aprovechando que tiene anestesia el chico y que la acomodamos, las fijamos con clavijas. Y las Garland 3 son las que están muy desplazadas y estas fracturas son las que pueden generar mayor afectación vasculonerviosa, porque ustedes ahora vamos a ver una imagen, un dibujo más representativo, pero fíjense el desplazamiento anterior del fragmento proximal y cómo normalmente el trazo al ser oblicuo hace un pico anterior, como si fuera una cuchilla y se va hacia adelante. Y ustedes recuerden las imágenes de anatomía, que hacia adelante está no solamente la arteria humeral, sino que aparte está el nervio mediano. Entonces, fíjense, desplazamiento anterior del fragmento proximal, en realidad lo que hay es un desplazamiento posterior de todo el antebrazo con el fragmento distal traccionado por el tríceps. Y fíjense la arteria humeral, cómo queda a merced del desplazamiento, bien, cómo queda expuesta a dañarse, ya sea por una compresión o ya sea por una laceración inclusive, cuando esta fractura oblicua hace un filo muy grande en el borde anterior del húmero distal. Entonces es muy importante en este tipo de fracturas supracondilias la evaluación vasculonerviosa. Y también es muy importante, porque es una fractura que genera mucho edema, la reducción lo antes posible de la fractura. Sin llegar a ser una urgencia, digamos que es una emergencia casi urgencia. O sea, obviamente que si hay un daño vasculonervioso es una urgencia, volviendo a los conceptos de la primera clase, de urgencia, que es algo que pone en peligro de vida o de pérdida de miembro al paciente, mientras que las emergencias son cosas serias, pero no tan graves, o sea, no pone en riesgo inminente ni el miembro ni la vida del paciente. Bueno, una fractura Garland 1 o 2 son emergencias. ¿Por qué? Porque el edema en algunas horas puede generar algún problema. Ahora, las Garland 3 o las fracturas que tengan algún problema vasculonervioso del miembro son urgencias o emergencias plus, emergencias casi urgencias, o sea, hay que reducirlas lo antes posible, más si hay alteración, ya les digo, vasculonerviosa, que eso ya sí sería una urgencia. Y como yo les dije, lo que hacemos es una reducción de la fractura y una fijación con clavijas. En los chicos prácticamente no se usan las placas con tornillos por dos motivos. Primero, porque tienen los cartílagos de crecimiento abierto. Y entonces, en una fractura como esta, debiéramos traspasar esos cartílagos con el daño que eso genera. Y por otro lado, el crecimiento óseo y el periósteo grueso que tienen los chicos, si nosotros pusiéramos una placa, por más que no atraviese el cartílago de crecimiento, con el tiempo esa placa va a quedar incorporada al hueso. ¿Por qué? Porque ese periósteo va osificándose y se vuelve un periósteo fino, como en los adultos, pero la placa queda dentro del hueso. Entonces, si por algún motivo tuviéramos que sacar la placa cuando se le colocó a un chico una placa y ya es adulto, es muy difícil, hay que inclusive romper el hueso para poder sacar a lo mejor una placa. Entonces, en los raros casos que se utilizan placas
de osteosíntesis con tornillos en los chicos, apenas pega la fractura, se les debe retirar. Por eso generalmente los chicos utilizan otro tipo de material, o sea, osteosíntesis intramedular, como pueden ser detensores, o sea, clavijas largas, o este tipo de osteosíntesis que es con clavijas comunes. Hay que tener presente que los chicos, cada vez que tienen una fractura, pueden tener una lesión del cartílago de crecimiento. Bien, inclusive hay fracturas, como ya vimos, acuérdense de la clasificación de Solter y Harris, hay algunas fracturas que pasan a través del cartílago de crecimiento y que son muy difíciles, o sea, son casi imposibles de ver, pero pueden darle alteración de crecimiento, con lo cual el codo puede tener, después de una fractura supracondilia o una fractura intraarticular con afectación del cartílago de crecimiento, pueden tener con el crecimiento un aumento anormal del valgo o un codo varo, o sea, hacia el centro del cuerpo. Y eso, cuando nosotros vemos una fractura, no lo podemos saber a ciencia cierta si va a tener alguna afectación, pero hay que avisárselo a los padres, porque con el tiempo, si empieza a haber alguna deformidad en el codo, probablemente haya que operarlo cuando termine el crecimiento para corregir esa deformidad. Pero algo que nos puede ayudar para, sobre todo, fracturas intraarticulares que provocan un desprendimiento del capitellum, que pueden pasar totalmente desapercibidas, es un ángulo que se llama ángulo de Baumann. Y el ángulo de Baumann se toma con una línea que va por el eje del húmero y otra línea que pasa por el cartílago de crecimiento entre el húmero y el capitellum. Y ese ángulo es de 70 grados. Cualquier alteración de este ángulo en más o en menos, o sea, si este ángulo es menor, quiere decir que ese chico tiene un codo valgo, o sea, que el codo se le está yendo hacia afuera, ya sea producto de un desplazamiento del capitellum en una fractura, o ya sea porque el cartílago no está creciendo adecuadamente y entonces crece mucho del lado interno, poco del lado externo y el codo se le va abriendo, ¿bien? Entonces va disminuyendo este ángulo, el ángulo de Baumann. O si este ángulo está aumentado, eso quiere decir que tiene un codo varo o que tiene un desprendimiento del capitellum que está muy separado y desplazado del húmero, del resto del húmero. Bien, por eso este ángulo es muy útil, el ángulo de Baumann, para en las radiografías detectar estos problemas. Las secuelas de las fracturas supracondilias en los chicos, inclusive si habían sido bien reducidas y fijadas, por la afectación, como ya les dije, del cartílago de crecimiento, puede ser pérdida de la movilidad normal del codo, fíjense este chico con un déficit de flexión del codo, y alteraciones en el ángulo del codo, en este caso un codo varo, que bueno, es un problema, bien, para el chico porque se le va el codo hacia adentro y entonces afecta el ángulo de carga. Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Siguen escuchando bien, no? Sí, se escucha bien ahora. Bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, porque por ahí se me puede cortar, está medio, la señal está media rara. Rápidamente, vamos a ver. Una pregunta de la anterior, de fractura de codo, en los niños más que nada. Si estamos, por ejemplo, en un centro de salud que no tenemos para hacer una radiografía, ¿cómo podemos saber si tiene alteración o es para, por ejemplo, derivarlo al chico? O sea, si la evaluación vasculonerviosa más que nada. Bueno, a ver, dos cosas. La afectación vasculonerviosa es algo clínico. O sea, vos le tomás los pulsos distales, la sensibilidad distal,
ves cómo está la coloración de la mano, de los dedos, del antebrazo y te das cuenta. O sea que eso en un centro de salud, digamos, lo que es examen físico lo podés hacer perfectamente bien y el examen físico te da mucha información. De hecho, en la mayoría de las patologías, haciendo un buen examen físico, teniendo una buena base de conocimiento, que es lo que buscamos, o sea, nosotros hacemos 6 años de facultad de medicina justamente para tener una base sólida de conocimientos generales para darnos cuenta. ¿Te imaginas que no todos los pacientes que yo veo en mi consultorio son traumatológicos? He diagnosticado pacientes con problemas de laberinto, que alguien le había dicho, anda al traumatólogo, porque puede ser la columna cervical, y era laberinto. Tumores como vimos en dolores de hombro, el tumor de páncreas, que es un tumor de pulmón. O sea, y más si sos médico generalista. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un médico generalista o un clínico general en un centro de salud debiera, idealmente, poder diagnosticar con los elementos que tiene ahí, que son el examen físico, examen de laboratorio en patologías, digamos, generales, debiera poder diagnosticar y tratar, aunque sea inicialmente, más del 90% de las patologías. En el caso de una posible fractura, luxación, que necesitas una radiografía, obviamente que eso sí no es para tratarlo o jugártela en un centro de salud. A vos te llega un chico o un adulto inclusive a un centro de salud con una caída, suponete, un esguince de tobillo, se dobló el tobillo. Y vos no te podés jugar si ese paciente no tiene una fractura. O sea, vos tenés indicios de que puede tener una fractura si tiene mucho edema, o sea, si rápidamente se le hinchó mucho, y si hizo un hematoma rápido. Esas dos cosas te debieran hacer sospechar que es muy probable que tenga una fractura, o al menos una lesión ligamentaria importante. Ahora, inclusive si el paciente no está tan dolorido, vino caminando, ayudándose por ahí con un bastón, y no tiene tanto edema, vos tampoco te podés jugar que no tiene una fractura. Entonces, si vos estás en un centro de salud que no hay radiografías, en los casos de traumatismo, y lo tenés que mandar a algún lugar que tenga radiografías. ¿Viste? Lo podés mandar con una orden tuya y que después lo vean en la guardia por las dudas, porque si va el paciente, vuelve, vos a lo mejor no estás en el centro de salud, pasan 2 días hasta que te vuelve a ver y está con una fractura caminando, por ejemplo. Entonces, en sospechas de fracturas lo tenés que derivar, porque tenés que hacerle una radiografía. Ahora, para ver el estado vasculonervioso, eso ya es clínico. Eso no te lo muestra una radiografía, ni una tomografía, eso es simplemente tomar el pulso, ver la coloración y si el miembro está frío, tibio, o sea, es puramente clínico. Entonces, lo que es examen físico en un dispensario lo puedes hacer perfectamente bien y vos podés tener, que es lo que debiera poder hacer, tener en tu cabeza diagnósticos presuntivos. Después para los estudios, o si es algo que puede ser una fractura o una luxación, ahí derivalo porque necesitas sí o sí una radiografía. ¿Bien? Bien. No te la juegues, obviamente que si tiene una deformidad del miembro, y sí, ahora vamos a ver en luxación de codo cómo está el codo. Sí, si hay una deformidad del miembro, ahí sí vos sospechás, no, tiene una fractura o una luxación, pero a veces no tiene deformidad, no tiene gran cosa y puede tener una fractura lo mismo. ¿Bien? Entonces sí, no se la jueguen. Bueno, luxación de codo. Es la luxación más frecuente después de la de hombro. ¿Bien? Es muy frecuente en los chicos. Puede estar asociada a lesiones neurovasculares, porque el desplazamiento es muy similar al de la fractura supracondilia, o puede estar asociada a fracturas, o sea, luxofracturas. Depende para dónde va el fragmento distal, se dividen en posterolateral, posterior o anterior. Las más frecuentes son las posterolaterales,
O sea que el olecranon se va hacia atrás y hacia afuera, y ahí el paciente va a venir con el codo en actitud de flexión y pronación. Bien. Las radiografías son fundamentales antes de hacer la reducción. Como ya les dije, con hombro a veces la, entre comillas, desesperación del momento hace que se intente una maniobra de reducción antes de hacer radiografías. Y tenemos que tener cuidado porque a veces están relacionadas con fracturas, al igual que las del hombro, y entonces estos fragmentos óseos pueden hacer que nos impidan hacer la reducción de la luxación. Entonces, siempre hacer radiografía, porque es un estudio que se hace rápido, antes de intentar las maniobras de reducción. Lo que vamos a tener en la semiología es dolor, tumefacción, obviamente, edema y o hematoma. Generalmente en las luxaciones el edema va a ser importante, y vamos a encontrar un signo que muestra la deformación, que es este valle anormal en la cara posterior del codo, que se llama signo del hachazo, porque es como si le hubieran pegado un hachazo. Cuando ustedes ven un tronco con un hachazo, ven cómo se va haciendo un valle, y esto se llama signo del hachazo. Como ustedes ya vieron, lo más frecuente es que toda la parte distal, o sea que el olecranon se vaya hacia atrás, por eso se hace este signo. Explorar el estado neurovascular es importantísimo. Y acá se va a alterar, obviamente, el triángulo que nosotros veíamos en flexión. En extensión va a ser muy difícil para el paciente hacer la extensión, pero también se va a ver afectada la línea cuando extiende, porque no va a poder extender del todo. Entonces, también la palpación de los macizos óseos nos va a mostrar una alteración. Las radiografías, frente y perfil, es fundamental, porque en el frente puede no parecer nada importante, y en el perfil ver cómo está subluxado. Entonces, por eso no hay que minimizar. Inclusive acá se puede ver en el radio una parte de la cúpula radial está fracturada. Hay que tener cuidado porque son fracturas que pueden estar asociadas a son luxaciones que pueden estar asociadas a fracturas. La resonancia aporta, sobre todo una vez hecha la reducción, ahí podemos ver la lesión del ligamento colateral medial. Generalmente en las luxaciones puras, sin fracturas, en las luxaciones puras, sobre todo en pacientes menores de 18 años, en general los ligamentos están indemnes, en general. Ahora, en los pacientes mayores de 18 años, donde ya ahí empieza a jugar traumatismos de más alta energía, las luxaciones la mayoría de las veces están asociadas a fracturas y o lesiones ligamentarias. Fíjense, el ligamento colateral medial, el desprendimiento de la base de la apófisis coronoide. Fíjense el espacio que hay. Y el tratamiento, como toda luxación, una vez hecha las radiografías, visto que bueno, confirmado que no tiene o que tiene alguna fractura, y ya si tiene alguna fractura que nos puede perjudicar en la reducción, ya tener presente eso, que a lo mejor no vamos a poder reducir la luxación por ese fragmento óseo que está ocupando espacio en la articulación. O sea, hay que intentar la reducción. Generalmente en las luxaciones puras la reducción es muy sencilla, porque lo único que hay que hacer es aplicar un poquito de tracción, que eso se hace con el codo levemente extendido, se tracciona, y se empuja el olecranon hacia adelante con el dedo pulgar. Y con eso es suficiente para que rápidamente entre en su lugar. La inmovilización de estas luxaciones hay que hacerla con el codo
no a 90 grados, sino un poquito más flexionado, porque eso da más estabilidad. Nunca extendido, que es la posición más inestable del codo. Entonces hay que inmovilizarlo con un poquito más de flexión, un poquito más de 90 grados, en 110 grados de flexión, para que no se vuelva a luxar. Si no podemos realizar la reducción, y que ya les digo, reducir esta luxación es mucho más fácil que reducir la de hombro. Pero si no podemos, quiere decir o que hay algo interpuesto, o sea, algo ocupó lugar en la articulación, que puede ser un fragmento óseo, o que está muy contracturado, un paciente a lo mejor muy grandote, con mucho músculo en el brazo, puede hacer que la contractura muscular de la flexión haga muy complicado la reducción. En ese caso, bueno, tenemos que llamar al traumatólogo porque hay que meter al paciente a quirófano y hacer la reducción con anestesia, porque si hay algo interpuesto que no permite que el codo se reduzca, hay que abrir la articulación, sacar lo que está dentro de la articulación impidiendo la reducción para poder reducir, porque es como en el hombro fundamental hacer la reducción de la articulación lo antes posible, porque si no se empieza a deteriorar el cartílago. Otra cosa que puede ocurrir es que nosotros reducimos, entra, soltamos y sale, ¿bien? Que eso, como ya habíamos visto, es una luxación inveterada, o sea, que entra y sale, ¿bien? En ese caso generalmente también es por interposición de partes blandas y muchas veces hace falta abrir la articulación para solucionar el problema. Bien. Ahora vamos a seguir con un poquito de semiología de mano, de anatomía y semiología de mano y muñeca. Vemos fracturas de muñeca y por último las neuropatías. Voy a tratar de ir rápido también para que lleguemos bien, sobre todo con el último tema que es bastante importante. Y bueno, la anatomía de la muñeca básicamente está compuesta por el radio, el cúbito, la articulación radiocubital distal, que también es trocoide, igual que la articulación radiocubital proximal. Ahí se hacen el movimiento de pronosupinación. El antebrazo es toda una articulación, todo el antebrazo es una articulación, por eso las fracturas de antebrazo es fundamental, imprescindible reducirlas bien y fijarlas, porque todo el antebrazo es como si fuera una gran articulación. Y después tenemos el carpo, que tenemos dos filas de 4 huesos. La primera fila desde radial a cubital es el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La segunda fila más distal, también de radial a cubital, está el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Tenemos ligamentos, tanto palmares como dorsales. En el caso de la articulación radiocarpiana, o sea que entre el radio y el carpo, los ligamentos más fuertes son los palmares. Esos son los ligamentos más fuertes, porque el radio y la caricia articular del radio, ahora vamos a ver, es como si fuera un tobogán hacia la palma. Por eso esos ligamentos son más fuertes, porque tienen que sostener que no se vaya el carpo hacia la palma. Y después los huesos del carpo tienen ligamentos interóseos, o sea, entre cada hueso que está uno al lado del otro, uniendo cada fila, la primera fila y la segunda fila, y que son los ligamentos interóseos y ligamentos entre los huesos de las distintas filas, ¿bien? Que va uniendo las distintas filas del carpo. Los músculos que tenemos a la mano y a la muñeca, llegan músculos a la mano extrínsecos, que son los flexores y los extensores que vienen del antebrazo,
y tenemos los músculos intrínsecos de la mano, que son los que salen y terminan en la mano, nacen y terminan en la mano, que son los interóseos, los lumbricales, los músculos de la eminencia tenar y los músculos de la eminencia hipotenar. Fíjense las relaciones íntimas, sobre todo de los tendones extensores de la muñeca y la mano, con el radio y el cúbito, bien, el pronador cuadrado, los músculos, los tendones de los flexores hacia la cara palmar con el nervio mediano que pasan por dentro del túnel del carpo. Las relaciones, por ejemplo, de las ramas sensitivas del radial y la arteria radial acá en la tabaquera anatómica, que la tabaquera anatómica es un espacio que está delimitado por el extensor corto del pulgar y por el extensor largo del pulgar. Ahí es la tabaquera anatómica y ahí, por ahí pasa, hace la curva la arteria radial, como son los tendones flexores, el flexor profundo que llega hasta la tercera falange y el flexor superficial que se inserta en la base de la segunda falange, cómo forma un ojal el flexor superficial, perdón, por donde atraviesa el flexor profundo, la vascularización de los tendones por estos mesos, los colaterales de los dedos, cómo van por los laterales de los dedos en su mitad palmar. Los arcos palmares vasculares, bien, que está formado el arco palmar superficial, el arco palmar superficial, que es el que le da el 70% de la irrigación a los dedos, el arco palmar superficial, que está compuesto principalmente por la arteria cubital. Por eso hay que tener cuidado, es muy importante la arteria cubital, porque la arteria cubital es la principal arteria que forma el arco palmar superficial, que le da el 70% de la vascularización de los dedos. La arteria radial aporta un poquito al arco palmar superficial, aporta una arteria colateral, ¿bien? Después el arco palmar profundo, que está formado casi en partes iguales por la arteria radial, por ramas de la arteria radial y la cubital. La sensibilidad en la mano, los territorios sensitivos, cara palmar, en amarillo el nervio cubital, en azul oscuro el nervio mediano, el nervio radial prácticamente no tiene zona de inervación palmar, y en el dorso de la mano el nervio cubital, en la mitad cubital del dorso, el nervio radial en la mitad radial del dorso, y en el dorso del segundo, tercer y tercer dedo, el nervio mediano. Es muy importante medir la sensibilidad para cualquier patología que nos haga sospechar de una lesión de cualquiera de estos tres nervios. La mano es el mejor sitio para evaluarlo. La inspección, ver si hay retracciones fundamentales, que es una enfermedad de Dupuytren, que ustedes la pueden encontrar en los libros, y es una enfermedad de la fascia palmar superficial, que provoca retracciones en los dedos. Inspeccionar cuando entra una lesión, toda la afectación que podemos encontrar de los dedos, la vascularización. Como ya vimos, las deformidades que podemos encontrar en las fracturas, puntos dolorosos, el escafoide, palpar el radio distal, el cúbito, ver si hay alguna movilidad anómala
entre el cúbito y el radio. Ver la movilidad de la muñeca, que tiene 80 grados de flexión y 70 grados de extensión. La movilidad de los dedos. Bien, acuérdense, la extensión es 0 grados y a partir de ahí la flexión va sumando. Hay gente que es laxa y entonces puede hacer hiperextensión de los dedos. Bien. La movilidad también de la muñeca hacia desviación radial y desviación cubital. La desviación cubital es mayor que la desviación radial. La desviación radial son 20 grados, la de cubital 30. Este test, el test de Allen, que es un test para ver la vascularización, para ver si está afectada la arteria radial o la arteria cubital en algún punto proximal a la mano. Y lo que se hace básicamente, se comprimen las dos arterias, fíjense la imagen a la izquierda, como hay un dedo presionando sobre la arteria cubital y un dedo presionando sobre la arteria radial. Hacen que el paciente cierre y abra las manos como para escurrir toda la sangre que había llegado antes a través de las venas. Se le pone la mano blanca. Con la mano blanca hacen estirar la mano, ven que la mano está blanca y sueltan uno de las dos arterias. En el caso de la imagen de la derecha es la arteria radial la que se soltó, que como vimos es la principal, la que aporta el 70, la arteria radial no, la cubital es la que aporta el 70% de la vascularización. En este caso se suelta la arteria radial. Y fíjense cómo va coloreando de a poco el dedo, o sea, va recuperando los dedos la coloración, quiere decir que la arteria radial en este caso está permeable. Y lo mismo se hace con la arteria cubital, que es muy importante porque representa el 70% de la irrigación de los dedos. Entonces, se hace una vez la arteria radial, después se vuelve a presionar las dos arterias, se vuelve a escurrir la sangre y se suelta la cubital. Si hay algún daño de la arteria proximal a la mano en algún punto, o está obliterada, o tiene alguna compresión o algo, cuando hagamos esta maniobra en alguna de las dos arterias, no vamos a ver revascularización de la mano y no va a estar indicando que hay una insuficiencia de la arteria que estamos infeccionando. Después tenemos esta maniobra, que es la maniobra de Finkelstein, que es específica para una patología que se llama la tenosinovitis estenosante de Decker-Vein, tiene un nombre así largo, que es una compresión de la vaina de los tendones del del extensor corto y el abductor largo del pulgar. Acá están los dos, el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Tienen una vaina que los recubre y cuando está inflamada, que comprime estos tendones, genera dolor en el borde radial. Y esta maniobra, que es la maniobra de Finkelstein, es la maniobra patognomónica, quiere decir que es específica de esta patología. ¿Y cómo se hace? Ustedes hacen incluir el pulgar en la palma de la mano, que cierre la mano, y hacen una desviación cubital máxima de la muñeca, y eso le va a generar un dolor intenso justamente sobre el borde radial de la muñeca. Eso es patognomónico, maniobra de Finkelstein, patognomónico de esta patología, de la tenosinovitis estenosante de Decker-Vein. Después otros signos que podemos encontrar, otras maniobras que podemos encontrar es la maniobra de Froment o maniobra de la tarjeta, que esto es para evaluar la fuerza de los interóseos. Los músculos interóseos de la mano están inervados por el nervio cubital. Cuando nosotros tenemos algún problema en el nervio cubital, la fuerza de los músculos interóseos, que lo que hacen es la abducción y la aducción de los dedos, o sea, los separan y los unen a los dedos, los interóseos, separan y unen los dedos. Cuando nosotros tenemos una afectación del nervio cubital, el paciente pierde fuerza en los interóseos y entonces nos resulta fácil retirar la tarjeta de entre dos dedos. Le decimos que presione
la tarjeta entre dos dedos y nosotros tratamos de sacarla. Cuando la sacamos fácil, quiere decir que tiene una debilidad en los músculos interóseos. Otro signo que nos marca debilidad de los músculos interóseos y que también es signo de alteración del nervio cubital es el signo de Waardenburg. El signo de Waardenburg es la separación, sobre todo del quinto dedo, se va hacia adentro, se va hacia la aducción el quinto dedo. Fíjense la mano normal, los dedos derechos. En el signo de Waardenburg, como tiene los interóseos atrofiados, débiles, los dedos tienden a abrirse. El signo del OK evalúa los tres nervios principales, le hacen hacer al paciente el signo del OK, y entonces, con la extensión de los dedos y la muñeca, están evaluando el nervio radial. Si hay alguna alteración motora del nervio radial, no va a poder extender los dedos. La separación de los dedos, cuando hace el OK separando los dedos, estamos viendo el nervio cubital. La flexión del índice también es del nervio cubital. La flexión tiene que ser bien así circular, porque si hace un ojalcito, quiere decir que no hay una buena flexión del índice. Y el mediano, la oposición del pulgar, o sea, el pulgar hacia la punta del índice, eso evalúa el nervio mediano. O sea que haciendo hacer este signo, si este signo es así perfectito, digamos, bien circular, el anillito que forma con los dedos bien extendidos, estamos evaluando que la parte motora de los tres nervios que llegan a la mano, el radial, el cubital y el mediano, están bien. Entonces, vista ya semiología básica, vamos a ver este tema que es muy importante porque son fracturas muy frecuentes, fracturas de muñeca. Las que vamos a ver son las fracturas de extremo distal de radio, que son las más frecuentes, pero bueno, sepan que hay fracturas y luxaciones en el carpo. La fractura más común del carpo es la fractura del escafoide, y la luxación más frecuente del carpo es la luxación del hueso semilunar. Bien, pero pueden haber fracturas del hueso grande, puede haber fracturas del hueso ganchoso, puede haber fracturas del trapecio, son más raras. Pero bueno, se pueden fracturar, pero las fracturas más frecuentes del carpo es la de escafoides, y la luxación más frecuente del carpo es la del hueso semilunar. Dicho esto, pasamos a las fracturas de la muñeca más frecuentes, son las fracturas de extremo distal de radio, que son muy frecuentes, son del 8 al 15% del total de las fracturas. Es la fractura más frecuente de la economía. Son el 80% de las fracturas del radio como hueso aislado. El 80% son fracturas de extremo distal. Y hubo en los últimos 20, 30 años un aumento de las fracturas complejas, porque estas antiguamente eran fracturas del anciano, sobre todo de las mujeres con osteoporosis, y eran fracturas simples, sin grandes desplazamientos en general, y obviamente que todas se trataban ortopédicamente con resultados relativamente buenos. Ahora no, ahora la gran mayoría de las fracturas que vemos son fracturas intraarticulares complejas, producto de trauma de alta energía, por accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes deportivos, y en personas jóvenes, que si una fractura intraarticular no queda perfectamente reducida y fijada, les va a traer alteraciones en el futuro muy importantes. Entonces el objetivo actual es una reducción anatómica de estas fracturas con una estabilización y una movilización precoz. Algunas cuestiones anatómicas, ustedes fíjense que el extremo distal de radio tiene dos toboganes. Un tobogán, una inclinación hacia el lado cubital, que es de aproximadamente 20 grados,
y una inclinación palmar, como yo les había explicado en anatomía, por eso los ligamentos palmares radiocarpianos son más fuertes que los dorsales, porque el radio tiene un tobogán hacia la palma de aproximadamente 12 grados. Y las fracturas del extremo distal del radio, la clasificación de estas fracturas, que como yo les había explicado en la primera charla, las clasificaciones son muy importantes siempre y cuando nos orienten en el tipo de mecanismo y tipo de fractura que el paciente tiene y nos guíen en los posibles tratamientos. Y en el extremo distal del radio, la clasificación que reúne estas condiciones es la clasificación de Diego Fernández, que es un argentino que vive en Suiza y que desarrolló esta clasificación en principio para la AO, que en su momento la usaba la AO, pero después la modificó por su clasificación nueva. De todas formas, la base de la clasificación de AO nueva es esta clasificación. Nosotros seguimos usando esta porque es más sencilla, nos indica el mecanismo y nos guía en el tratamiento. Y se divide en 5 tipos. El tipo 1 son las fracturas extraarticulares, que pueden tener desplazamiento dorsal o desplazamiento palmar. Las tipo 2 son las fracturas por cizallamiento, o sea, son un trazo oblicuo que afecta a la articulación y a uno de los dos macizos, o al dorsal, o al palmar, o al radial. El tipo 3 es una fractura intraarticular en varios fragmentos por compresión, o sea, el carpo hace estallar la porción distal del radio. El tipo 4 son las luxofracturas, son luxaciones con fracturas por avulsión de las inserciones ligamentarias. Estas fracturas, la particularidad que tienen es que los fragmentos son muy chiquitos óseos, pero tienen en esos fragmentos están los ligamentos, por lo tanto son fracturas inestables, porque generan, hasta que no peguen en su lugar esas fracturas, los ligamentos radiocarpianos están afectados, están desprendidos. Y las tipo 5 son las fracturas complejas, donde hay más de un mecanismo interviniente, con múltiples fragmentos, con minutas, son las fracturas de alta energía. Y esta clasificación también lo que tiene en cuenta son factores de inestabilidad. ¿Qué son los factores de inestabilidad? Son factores que, estando presentes, nos orientan o nos dan la idea de que la fractura, si bien puede no estar desplazada, puede desplazarse. O que esta fractura que estamos viendo puede generarle alteraciones futuras al paciente si no es reducida, o sea, si no se acomoda adecuadamente y no se fija. Y entonces tenemos los factores de inestabilidad primaria, que estos son factores de inestabilidad que, habiendo uno solo de estos 3 factores de inestabilidad primaria, ya nos indica que la fractura es quirúrgica. Mientras que los factores de inestabilidad secundaria, por sí solo, uno solo de estos factores, no es indicador de necesidad de reducción y fijación de la fractura, pero si hay 2 o más, ya sí es necesario tener que reducir la fractura. Dentro de los factores de inestabilidad primaria son las angulaciones dorsales mayor a 10 grados, y este concepto ahora ha cambiado en realidad. Ustedes probablemente en los libros lo sigan encontrando así, pero actualmente ya lo que consideramos es que la angulación dorsal máxima aceptada es de 0 grados, o sea, que una angulación dorsal de 2, 3, 5, 10 grados hay que reducirla. Porque como ustedes vieron, anatómicamente el radio está apuntando 10 grados hacia palma. Entonces, un desplazamiento a dorsal, o sea, si el radio está mirando 10 grados a dorso, quiere decir que se desplazó 20 grados, es mucho. Aparte, el desplazamiento dorsal de la carilla articular
genera disminución de la flexión de la muñeca. Entonces, las angulaciones dorsales, si bien en los libros van a seguir encontrando que hasta 10 grados es aceptable, actualmente solo se acepta hasta 0 grados, o sea, hasta lo que llamamos una muñeca neutra. Un acortamiento radial mayor a 10 milímetros, porque eso genera un alargamiento del cúbito, digamos, no porque el cúbito se alargue, sino porque por el acortamiento radial, o sea que un alargamiento relativo al cúbito que lo que genera es un impingement, un roce del cúbito con el carpo que genera dolor y también afectación de la movilidad. Entonces, un acortamiento del radio mayor a 10 milímetros es demasiado, hay que volverlo a su lugar. Y un escalón articular mayor a 2 milímetros, o sea, si en la articulación hay un escaloncito que es mayor a 2 milímetros, eso lamentablemente actúa como un rayador y va deteriorando con la movilidad de la muñeca el cartílago. Entonces eso genera a mediano plazo artrosis, entonces hay que reducirlo y fijarlo. Y los factores de inestabilidad secundaria, o la angulación dorsal mayor a 0 grados, el acortamiento radial mayor a 5 milímetros, un desplazamiento intraarticular leve, menor a 2 milímetros, una conminución aproximadamente del 50% del diámetro del radio, porque eso genera inestabilidad, o sea que nos indica que la fractura se puede desplazar, y la osteoporosis. Hay que tener muy en cuenta la historia clínica, como siempre, bien, con especial atención al mecanismo de producción, y la evaluación neurovascular es fundamental. En las fracturas de radio distal y en las luxaciones del semilunar puede afectarse el nervio mediano y dar sintomatología de nervio mediano, de síndrome de túnel carpiano, que ahora vamos a ver en la siguiente charla cuál es la sintomatología y los problemas que puede generar la compresión del nervio mediano. Entonces la evaluación neurovascular es importante. Radiografías de frente y perfil, siempre un buen frente y un buen perfil, no oblicuas. Acá hay que ver bien la muñeca de frente y de perfil. Si por ahí la fractura está muy impactada y con muchos fragmentos, y no alcanzamos a ver bien la fractura, podemos repetir las radiografías frente y perfil, realizando nosotros una suave tracción, o sea, tirando un poquito de la mano suavemente para que la fractura se despliegue, ¿bien? Para que se separen un poco los fragmentos. Hacer radiografías de antebrazo y codo, porque hay fracturas de muñeca que están relacionadas con luxaciones de codo, y que bueno, son las luxofracturas de Galeazzi, o puede haber lesiones asociadas como la fractura de Montesia, que son luxofracturas de codo, también unidas a las fracturas de muñeca. La tomografía con reconstrucción en 3 dimensiones es muy importante para observar siempre en las fracturas intraarticulares. Las tomografías aportan muchísimo, porque nos permite ahí ver bien realmente los escalones, porque ver si un escalón intraarticular es mayor o menor a 2 milímetros, una radiografía, y a veces cuando está ahí es medio difícil. Si tiene un escalón de 5 milímetros, obviamente nos damos cuenta, pero si tiene un escalón de 2 milímetros, tiene un escalón de 1,3, qué sé yo, no hay forma de diferenciarlo. Entonces la tomografía nos permite ver bien. Aparte, a veces hay hundimientos de la superficie articular que en la radiografía parece, o sea, no se ven, parece normal, y después en la tomografía se alcanza a ver bien el hundimiento. Bueno, esto lo vimos en la parte de fracturas, el signo de Laugier, que es la desviación radial de la muñeca, también se conoce como signo de la bayoneta, que es producto del desplazamiento, porque el supinador largo tira desde el lado radial y entonces lo desplaza hacia el lado radial de la muñeca, y el signo del dorso de tenedor, que es por el desplazamiento dorsal de la carilla articular del radio. Dorso del tenedor, porque si ustedes se fijan un tenedor en perfil,
acá está el tenedor que hace la curvita y después sigue el mango del tenedor. Por eso se llama signo del dorso del tenedor. Bien, las radiografías frente y perfil. Fíjense, el frente no parece gran cosa, pero en el perfil, como tiene un desplazamiento de casi 10 grados, creo que este paciente tenía 7 grados de desplazamiento dorsal. En el frente, bueno, parece más o menos razonable, perfil, no, está desplazado. Aparte que acá ven un fragmento dorsal suelto, que eso genera, es otro factor de inestabilidad secundaria. Más de 0 grados, con minución dorsal importante, del 50%, ¿ven los fragmentitos acá dorsales, del 50% de la circunferencia, 2 signos de inestabilidad secundaria, esta fractura es quirúrgica. Como ya vimos, bueno, la parte vasculonerviosa, recordar los arcos palmares, la sensibilidad, los territorios. Y fíjense cómo esta clasificación, como yo les dije, nos orienta en el tratamiento. Porque si tenemos una tipo 1, son fracturas extraarticulares, como ya vimos, que es por el mecanismo de flexión. Pueden ser estables o inestables, teniendo en cuenta, como ya vimos, los factores de estabilidad primarios y secundarios. Si es una fractura tipo 1, que es extraarticular y es estable, o sea que no está desplazada, no está muy desplazada, está muy poquito desplazada, no tiene ninguno de los factores de inestabilidad primaria y no tiene 2 o más factores de inestabilidad secundaria, lo que podemos hacer es o una reducción ortopédica si queremos acomodarlo un poco mejor, o directamente hacerle un yeso en la posición que está. También podemos, si queremos dejarla perfecta, hacer una reducción y una osteodesis, o sea, con unas clavijas mantener la reducción que conseguimos. O podemos ponerle un tutor externo para que no tener que usar yeso. Ahora, si es inestable, o sea que tiene alguno de los factores de inestabilidad primaria o 2 o más factores de inestabilidad secundaria, ahí sí o sí tenemos que reducir la fractura. Y ahí sí o sí, aparte de reducirla, tenemos que fijarla con algo, ya sea con una osteodesis o con un tutor externo. Entonces, fíjense, acá una fractura que estaba desplazada hacia dorso, menos de 10 grados, o sea, tenía un factor de inestabilidad secundaria, que era un desplazamiento dorsal, o sea, una inclinación dorsal mayor a 0 grados, pero nada más, todo el resto estaba todo bien. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Una reducción ortopédica, o sea, manipulamos la fractura para acomodarla en su lugar y un yeso. En este caso, es una fractura extraarticular, pero muy desplazada, o sea que este paciente tenía ya un factor de inestabilidad primario. Entonces había que hacer una reducción, que se hizo la reducción, se acomodó la fractura y se fijó con clavijas. Las tipo 2, que es por cizallamiento. Se provoca un trazo oblicuo que afecta a la articulación y este trazo oblicuo es como un tobogán, o sea que estas fracturas son inestables porque el fragmento desprendido se cae siempre por un tobogán. Inclusive en un primer momento puede que la fractura no esté desplazada, pero si ustedes no la fijan a esta fractura y le hacen un yeso, en los controles van a ver que se va a ir desplazando el fragmento desprendido. Si el fragmento está desplazado hacia palma, o sea, si el fragmento desprendido es palmar, se usa una placa palmar. Si el fragmento desprendido es dorsal, se puede usar una placa dorsal o una placa palmar, pero reduciendo bien el fragmento dorsal. Y si el fragmento es del macizo radial, ahora vienen unas placas relativamente nuevas que son radiales o se puede utilizar clavijas
para fijar, una vez reducido, el macizo radial. Entonces, fíjense, acá un cizallamiento palmar, un escalón articular mayor a 2 milímetros, una luxación del carpo, porque se fue con el fragmento desprendido, y entonces se colocó una placa palmar, se redujo y se colocó una placa palmar para fijar el fragmento. Las tipo 3 son por compresión, o sea que el carpo se impacta contra el radio distal y provoca como un estallido, o sea, una ruptura en varios fragmentos. Estas fracturas es muy raro que no estén desplazadas, se consideran siempre inestables, por lo tanto siempre hay que operarlas y fijarlas con placas con tornillos. Obviamente que hay que hacer una muy buena reducción porque acá hay varios trazos intraarticulares y no deben quedar escalones en la articulación. Entonces, fíjense la fractura por compresión que genera estos trazos en T, ¿bien? Cómo está desplazada la parte cubital de la articulación del radio, de la parte radial, cómo ahí hay un escalón, que en la radiografía no se alcanza a ver bien, por eso muchas veces nosotros utilizamos en estos casos tomografías para planificar mejor la cirugía, y cómo hay que reducir y fijar la fractura, sobre todo teniendo mucho cuidado en reducir bien la porción intraarticular de la fractura. Las tipo 4, que son por abulsión, o sea, son los ligamentos que arrancan pedacitos óseos, o sea, los ligamentos se desprenden con un pedacito de hueso. Son siempre inestables. Y acá lo que hay que usar es un tutor externo que puentea el extremo distal del radio, que va desde el radio hasta el segundo metacarpiano, que ahora les voy a mostrar en una foto, ahora lo vamos a ver. Y las tipo 5 complejas tienen todo lo que vimos antes, tienen todo. Por lo tanto, acá se usan uno o más métodos de fijación, porque la verdad son fracturas muy complejas, muchas veces muy difíciles de armar, y se usa todo. Ahora vamos a ver estos casos. Este es una fractura abulsión. Fíjense, acá está el macizo, pero con todo este desprendimiento de los ligamentos dorsales. Entonces lo que se usa es un tutor que va desde el radio al segundo metacarpiano, puenteando la articulación. Este tutor impide que se luxe la articulación y da tiempo que los ligamentos, digamos que todas estas pastillitas óseas peguen en su lugar, hagan un pegote, y entonces se vuelve a estabilizar la muñeca. Mientras tanto el paciente puede mover el brazo, no la muñeca, porque está fijo con este tutor externo. Y este es un paciente mayor, fíjense la fractura que tenía, una caída de altura de una escalera, estaba no sé haciendo qué cosa en un techo. Fíjense, y acá, bueno, acá usamos un poco de todo lo que podíamos, porque no era fácil armar, estaba todo hecho una papilla de hueso, entonces también le pusimos un tutor externo y tratamos de fijar en lo posible los fragmentos con clavijas, porque si nosotros hubiéramos usado placa con tornillos esto hubiera sido imposible de armar porque eran muchos pedazos y el resultado fue aceptable pese a que, bueno, la fractura era demasiado compleja. Este es el paciente anterior que habíamos visto con ese grado 4, cómo se armó la fractura y el resultado de este paciente óptimo. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Se escucha bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe, se escucha. Avísenme cualquier cosa, por favor, porque como no estoy viendo, a ver si se me corta de vuelta. Bueno, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Yo creo que es la vedette de esta clase, porque lo otro lo pueden encontrar muy bien en casi todos los libros que yo les recomendé, pero las neuropatías por atrapamiento está bastante bien en el Cosentino, pero digamos, no es un tema muy bien tratado en los libros de pregrado. Y es un tema
muy importante porque es muy frecuente. ¿Y qué son las neuropatías por atrapamiento? Es una neuropatía periférica, por un lado. Es una alteración de la conducción de un nervio periférico producida por alteraciones vasculares del nervio. ¿Y qué causa esta alteración vascular? Generalmente una compresión, ¿bien? Un atrapamiento del nervio, ya sea en un conducto, en un desfiladero, ¿bien? Esto hace que esa compresión genere un edema en el nervio y ese edema va cerrando, va obliterando la arteria que irriga el nervio. Los nervios, aparte de tener irrigación arterial a través de mesos son que por todo su trayecto va recibiendo de las arterias pequeños vasos a través de pequeños mesos, como ya vimos ahí que son estructuras de tejido conectivo por donde van los vasos y que llegan hacia el nervio, y por lo que se conoce como vasa nervorum, que es una arteria que va longitudinalmente con el nervio. Lo que se afecta por este aumento de la presión dentro de un conducto, un desfiladero, es eso, el vasa nervorum, que es el principal nutriente del nervio, y la pérdida obviamente, de la irrigación sanguínea provoca una alteración, una isquemia del nervio, provocando alteraciones primero sensitivas, que es lo más sensible, y después motora. Estas son las neuropatías por atrapamiento más frecuentes del nervio superior. En orden de frecuencia, el síndrome de túnel carpiano es el más frecuente, seguido por la neurodositis cubital, que es la compresión del nervio cubital a nivel del codo. Después está el síndrome de túnel de Buzón, que también es una compresión del nervio cubital, pero en la muñeca. Y después, ya menos frecuentes, tenemos el síndrome del interoseo posterior, el síndrome del interoseo anterior y el síndrome del túnel radial, que son mucho menos frecuentes. Nosotros vamos a hacer hincapié en los dos más frecuentes, que son el síndrome de túnel carpiano y la neurodositis cubital. ¿Y cuál es la fisiopatología? Que un poco yo ya se los dije, es una compresión en algún punto de la anatomía del nervio, que causa alteraciones vasculares. Eso genera un edema, empieza a generar un círculo vicioso. Ese edema va aumentando, inclusive la presión, aumentando la compresión. Eso va afectando, obviamente, al afectar la vascularización, se va provocando también una isquemia y una fibrosis alrededor del nervio, lo que termina generando un bloqueo de la conducción y una degeneración axónica. Bien. Si ustedes se fijan en los círculos del lado derecho, los síntomas van desde al inicio con parestesias intermitentes y o dolor intermitente. El paciente de vez en cuando se le hormiguean los dedos o tiene algún tipo de dolor. Generalmente el dolor, como ustedes ya saben, hay distintos tipos de dolor. El dolor es dolor de tipo neurítico, que es como una electricidad o como una quemazón al principio. Después, si sigue aumentando o sigue estando la compresión, esto genera una parestesia constante, o sea, esos hormigueos son constantes, y al final empieza a atrofiarse el músculo, empieza a afectarse la parte motora del nervio, generando atrofia y debilidad muscular. El síndrome del túnel carpiano, la sintomatología se da fundamentalmente en la cara palmar del primero, segundo, tercer dedo y borde radial del cuarto dedo, que es la inervación sensitiva de este nervio. Es una compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Bien, y el túnel del carpo, ustedes saben, por la anatomía, está formado el piso por los huesos
del carpo, y el techo está formado por el ligamento anular anterior del carpo. Dentro de este conducto osteofibroso, inextensible, pasan los músculos flexores y el nervio mediano. Ya sea por aumento del continente, o sea, por engrosamiento del ligamento anular anterior del carpo, por osteofitos por artrosis mediocarpiana, por la luxación del hueso semilunar, o por aumento del contenido, por tendinitis o tenosinovitis de los flexores, este estuche, este compartimiento que no es extensible, aumenta la presión. Y ese aumento de la presión genera la alteración vascular en el nervio. ¿Cuál es la semiología? Bueno, primero, como ya les dije, el paciente va a requerir parestesias. Parestesias son los hormigueros. ¿En dónde? En cara palmar de primero, segundo y tercer dedo principalmente. ¿Cuándo? Fundamentalmente de noche. Si el cuadro es de hace tiempo, o sea, lleva mucho tiempo, las parestesias van a ser todo el día, pero se agravan de noche. El paciente generalmente cuando consulta es porque no puede dormir bien de noche. Se despierta de noche con hormigueos en los dedos. Bien, entonces cuando empieza a molestarle el sueño, ahí es cuando el paciente consulta. Es el golpeteo sobre el nervio, un poquito proximal al sitio de la compresión,